Muy bien, buenas noches. Bueno, siguiendo el libro que acabamos de empezar a leer, Conceptos Básicos de Kabbalah, vamos a leer el capítulo 1, que habla sobre el asunto de la percepción de la Kabbalah. Vamos a ver qué nos dice el maestro y vamos a decir algunas cuantas cosas respecto de la percepción de la Kabbalah. Dice así, la Kabbalah, o la sabiduría de la Kabbalah, nos enseña el vínculo de causa y efecto. Este vínculo de causa y efecto existe entre las fuerzas espirituales que se unen conforme a leyes inmutables, con la intención de alcanzar un objetivo supremo. ¿Cuál es ese objetivo supremo? El conocimiento del Creador por todos los seres que existen en este mundo. Según la Kabbalah, dice el Raf, la humanidad entera y cada individuo deberán llegar a esta última etapa tarde que temprano para dar cumplimiento al programa y alcanzar la meta de la creación. En el transcurso de las generaciones, ha habido personas que han accedido a un determinado nivel espiritual. Ya hablaremos de los diferentes niveles espirituales que conforman este sendero de la sabiduría de la Kabbalah. Por eso es que el Rab dice que ha habido personas que han accedido a un determinado nivel espiritual gracias a su trabajo personal. Estos individuos, a los que llamamos cabalistas, han subido hasta la parte más alta de la escalera espiritual. Abunda el Raf. Todo objeto físico y sus acciones, desde el más ínfimo hasta el más grande, está operado por las fuerzas espirituales que llenan todo nuestro universo, absolutamente todo el objeto físico. Solamente que no podemos verlo y ya hablaremos del por qué no podemos verlo y por qué nuestra mente nos niega esa revelación. Y utilizamos una serie de pretextos y una serie de argumentos y una serie de falsedades. Pero bueno, ya veremos esto. Pero todos los objetos físicos están operan a través de las fuerzas espirituales. Es como si nuestro universo reposara sobre toda una red de fuerzas. Y el ejemplo lo da el Dr. Lightman cuando dice, el más pequeño de los organismos vivientes, cuyo papel es únicamente reproducirse y perpetuar su especie. Dice así, pensemos en todas las fuerzas y los sistemas complejos que actúan dentro de él, muchos de los cuales el ojo humano no puede detectar. Si multiplicamos estas fuerzas espirituales, por la cantidad de organismos vivos en este momento, por el número de aquellos que han existido en nuestro universo y en los mundos espirituales, tendremos que llegar a la conclusión de que hay un gran número de fuerzas
y de conexiones que controlan esos objetos, esos seres vivientes. No importa que sea el organismo más ínfimo de todo el universo. Podemos imaginar, dice el Raf, las fuerzas espirituales como dos sistemas iguales y conectados entre sí. La diferencia entre ellas reside en el hecho de que una se origina en el Creador y se desarrolla de arriba hacia abajo, atravesando todos los mundos hasta nuestro mundo. Cuando el Rab habla de que atraviesan todos los mundos, se está refiriendo a que en el esquema espiritual existen mundos que vamos a ir cruzando de acuerdo a nuestro creciente trabajo interno. Entonces, uno es que un camino es que viene de arriba, atraviesa los mundos espirituales y baja hasta nuestro mundo. Y la segunda comienza en nuestro mundo y se eleva según las leyes desarrolladas en el primer sistema y que ahora funcionan para el segundo sistema. Es decir, venida hasta llegar a nuestro mundo y subida nuevamente. Estos son los sistemas que están conectados entre sí y que nosotros vamos a repasar a través de la experiencia y de la herencia que nos han dado los sabios cabalistas desde hace cerca de 6,000 años. Bueno, sigo leyendo. La Kabbalah define el primer sistema, ese que baja, como el orden de la creación de los mundos y de los sefirot. Ya veremos qué significa esto. Y el segundo, la percepción o los niveles de profecía y del espíritu. El segundo sistema enseña al hombre, a ese hombre que está deseoso de alcanzar el grado supremo, a seguir las leyes del primer sistema que la Kabbalah le enseña. Así pues, el segundo sistema nace en el hombre a medida que asciende en estos grados. Y esto es lo que llamamos espiritualidad. El mundo material que conocemos, donde estamos actualmente, está lleno de fuerzas y de fenómenos que no experimentamos directamente. Por ejemplo, dice el Rab, el magnetismo o la electricidad. Sin embargo, hasta los niños conocen sus nombres y sus efectos. Por ejemplo, dice el Rab, aun cuando nuestro conocimiento de la electricidad sea limitado, hemos aprendido a servirnos de esta fuerza y le hemos dado un nombre, como lo hicimos con el pan y el azúcar. Es como si de la misma forma todos los nombres en la Kabbalah nos dieran una idea objetiva y real sobre los objetos espirituales.
Pero si reflexionamos, dice el Rab, vemos que así como no tenemos ni idea de los dichosos objetos espirituales o incluso del Creador mismo, tampoco tenemos la menor idea sobre cualquier objeto, aún aquellos que podemos tocar con ambas manos. ¿Y por qué dice esto el Rab? Porque esto ocurre ya que lo que percibimos no es el objeto mismo, sino solamente percibimos la reacción del impacto de lo que sentimos con nuestros sentidos, pero realmente no conocemos la génesis del objeto. Solamente reconocemos la reacción que tenemos al tocar con ambas manos esto que hemos denominado mesa, por ejemplo. Y aclara el Rab, estas reacciones con nuestros sentidos y lo que percibimos de la realidad nos dan la impresión de que eso es el objeto, de que conocemos el objeto. Pero su esencia permanece totalmente oculta. Lo que es más, nosotros somos absolutamente incapaces de comprender quiénes somos. Todo lo que sabemos de nosotros mismos es una simple sensación de lo que hacemos en acciones o a lo que reaccionamos. Nada más. Así pues, como instrumento de investigación en el mundo, la ciencia divide su actividad en dos partes: el estudio de las propiedades de la materia y el estudio de su forma. Es decir, no existe nada en el universo que no esté compuesto de materia y tenga una forma. Eso es lo que sabemos. Y da el Rab un ejemplo. Una mesa, por ejemplo, es la asociación de materia y de una forma, en donde a la materia, es decir, la madera, se le ha dado la forma de una mesa. Pero ¿qué pasa si tomamos este ejemplo cuando hablamos de la palabra mentiroso? En este caso, la materia, que es el cuerpo del hombre, es el portador de la forma, que es la mentira. Esto es muy importante porque en la sabiduría de la Kabbalah, lo primerito que vamos a empezar a discernir es, de acuerdo a las enseñanzas, es de lo que estamos formados, del por qué sucede esto, del para qué estamos aquí, cómo es que llegamos aquí, cómo es que la Kabbalah nos empieza o nos da la bienvenida y por qué sucede que otros no pueden captarlo. ¿Es la Kabbalah algo así como que te deja entrar o no te deja entrar? ¿O soy yo?
quien decide. Y entonces empiezas a discernir ciertas cosas que antes pasabas por alto. Y ahí solamente es el comienzo, ¿eh? Bien, vamos a seguir adelante. Cualquier ciencia, dice el Raf, que se ocupe de estudiar los objetos materiales, se apoya en pruebas y experimentos que conducen a conclusiones científicas. Eso lo sabemos y eso es muy importante dentro de la sabiduría de la Kabbalah. Sin embargo, dice el Raf, una ciencia que examine las formas sin tomar en cuenta la materia y que lo separe en forma arbitraria, no puede basarse en sus experimentos. Lo anterior es todavía más exacto si las formas nunca fueron vinculadas a la materia, pues no existe en nuestro mundo la forma sin materia. Solo la imaginación del hombre puede separar la forma de la materia. Por lo tanto, todas las conclusiones que emanen de tales casos van a reposar sencillamente en conjeturas teóricas. ¿Por qué? Porque no hay forma de comprobarlo. Digamos que toda la filosofía se funda en este tipo de ciencia y la humanidad ha sufrido a menudo por las conclusiones insustanciales de los filósofos. Abstraen, pero no dan forma porque la materia no está siendo experimentada. La mayoría, dice el Rab, de los científicos modernos han rechazado este tipo de investigaciones cuyas conclusiones no son del todo tan confiables, hablando de la filosofía. Pero ¿qué pasa con nosotros en los mundos espirituales? Descubrimos que nuestras percepciones son exclusivamente una voluntad que viene desde arriba. Repito esto, descubrimos que nuestras percepciones son exclusivamente una voluntad que viene desde arriba, que desea hacernos sentir como una entidad separada del Creador y no como una parte del Creador mismo. Primero. Segundo, todo el mundo que nos rodea es en realidad el resultado de la influencia de las fuerzas espirituales en nosotros. Y esta es la razón por la cual el mundo que nos rodea se le considera como un mundo de ilusiones. Sí, ya sé que es demasiado fuerte esta aseveración, sobre todo cuando no se aplica un método o un sistema que por supuesto se va a ver allá adelante en el sendero de la Kabbalah y que aplica el principio de ver y comprueba. Recuerden que estos son conceptos básicos de la Kabbalah. No es un tratado técnico de la Kabbalah. Allá adelante vamos a tratar todo esto y lo vamos a ver y lo vamos a comprobar. ¿En quién se va a comprobar? En ti mismo. Cuando hagas lo que tienes que hacer
dentro de la sabiduría de la Kabbalah. Y no es magia, tampoco es brujería, ni mucho menos astrología, ni hilos rojos, ni nada de esos esquemas, ni religión, absolutamente ninguna religión, ni efectos paranormales, ni una serie de eventos que se critican y se han mal usado en el concepto de la Kabbalah. Bueno, independientemente de esto, es muy importante que entendamos que esta situación del resultado de la influencia de las fuerzas espirituales en nosotros es una de las razones o es la razón por la cual se considera que este mundo es un mundo de ilusiones. Si ustedes están muy vivos en el ambiente científico y en el ambiente del estudio del hombre, van a ver que hoy en día siempre se habla de que nuestro mundo es un mundo de ilusiones. Vamos a ver por qué decimos eso y por qué es tan de moda esto, de que todo es un mundo de ilusiones. Es una cosa pero muy profunda, pero que se debe de iniciar en el trabajo personal interno de cada quien. Y la sabiduría de la Kabbalah nos da la perspectiva, nos da la razón exacta del por qué esto sucede. Pero será allá adelante en el estudio de la Kabbalah. Y el Rab abunda en esto y dice, permítanme explicarlo con una alegoría. Dice así, había una vez un cochero que tenía 2 caballos, una casa y una familia. De pronto la mala suerte se ensañó con él. Murieron sus caballos, al igual que su esposa y sus hijos, y la casa se derrumbó. Muy pronto, el cochero murió también de pena. En la corte celestial, allá arriba, se entablaron las discusiones para decidir lo que un alma tan atormentada podía recibir. Al fin, se pensó en hacerle sentir que aún estaba con vida, acompañado de su familia, en su hogar con buenos caballos y que su trabajo y su vida lo hacían muy feliz. Dice el Rab, estas sensaciones se perciben en ocasiones de la misma forma que un sueño muy real. En efecto, solo, y esto es muy importante porque esto lo vamos a discernir y lo vamos a profundizar y lo vamos a ver y lo vamos a comprobar en nosotros mismos muy adelante. Son solo nuestras sensaciones que crean las imágenes del mundo que nos rodea. Entonces surge la pregunta lógica, la pregunta racional. ¿Cómo podemos entonces diferenciar la ilusión de la realidad? La Kabbalah o la sabiduría de la Kabbalah, como todas las demás ciencias, se ocupa del estudio de la materia y de la forma. No hay diferencia aquí. Sin embargo,
hay una peculiaridad notable y una ventaja respecto a las otras ciencias. Aún la parte de la sabiduría que estudia la forma separada de la materia se basa totalmente en el control experimental. Es decir, está sujeta a pruebas empíricas. Sí. Es decir, a estas alturas, lo que nos está diciendo el Rab es de que la Kabbalah no tiene nada que ver con los esquemas que tú has oído respecto de ese concepto de Kabbalah en el mundo material. Porque generalmente oímos Kabbalah y oímos magia y oímos esoterismo y oímos brujería y oímos adivinación, que son conceptos verdaderamente alejadísimos de la Kabbalah. La Kabbalah está totalmente basada en control experimental y está sujeta a fuerzas empíricas y pruebas empíricas. Cuando un cabalista, dice el Rab, se eleva al nivel espiritual del objeto que estudia, adquiere los atributos del mismo y por lo tanto, total discernimiento. Cuando un cabalista se eleva, y vamos a ver cómo se eleva, no es agarrar y volar en el aire, es obvio que no es así. La elevación requiere de un sistema y de un trabajo y esfuerzo interno muy empírico, muy comprobado, pero eso también forma parte de los aspectos ya de la Kabbalah. Ya lo veremos. Cuando un cabalista se eleva al nivel espiritual del objeto que estudia, adquiere los atributos del mismo y por lo tanto total discernimiento. Así que esa persona puede prácticamente manejar diferentes formas antes de que siquiera se manifiesten en la materia, como si observara nuestras ilusiones apartándose a un lado. Ese es un cabalista que ha profundizado en la raíz de causa y efecto. La Kabbalah, dice el Rab, como cualquier otra enseñanza, tiene su propia terminología y tiene sus propios símbolos para describir los objetos y sus acciones. Una fuerza espiritual, un mundo o una spirá toman el nombre del objeto que controla en este mundo. Puesto que todo objeto material o fuerza tiene un correspondiente objeto espiritual o fuerza que lo controla. Así pues se crea una concordancia en extremo muy precisa entre el nombre que se ha adoptado del mundo material y su raíz espiritual, es decir, su fuente. Y de veras, sin exagerar,
únicamente un cabalista que conoce perfectamente la correspondencia entre, entre las fuerzas espirituales y los objetos físicos, puede atribuir nombres a los objetos espirituales. Es decir, solamente la persona cabalista que ha alcanzado el nivel espiritual de ese objeto puede observar la consecuencia de su influencia en nuestro mundo. Quien perdure aquí, en la profundidad de la sabiduría, va a entender esto y lo va a captar totalmente. Sigo leyendo. Los cabalistas escriben libros y transmiten sus conocimientos. ¿Cómo lo utilizan ese conocimiento? A través de lo que el cabalista o los sabios cabalistas han denominado el lenguaje de las ramas. ¿Qué es este lenguaje? Pues es un lenguaje extremadamente preciso, pues se basa en el vínculo entre la raíz espiritual y su rama física. Entre otras cosas, es por esto tan importante que solamente puedas leer y estudiar los autores serios cabalísticamente hablando, es decir, los sabios cabalistas que saben utilizar el vínculo entre dicha raíz espiritual y su rama física a través del lenguaje de las ramas y lo escriben. Es muy importante. Si alguien que dice Kabbalah no es cabalista y te empieza a hablar de espiritualidad, va a cambiar el sentido, va a diverger entre la fuerza espiritual y su rama física y te va a confundir. Por eso es tan importante tener presente esto, entre otras cosas más. ¿Por qué? Dice el Raf. Bueno, no se puede modificar la conexión que existe entre un objeto y su raíz espiritual, porque es inamovible. En contraste, dice el Raf, nuestro lenguaje terrenal, el que sea, pierde lentamente su precisión, ya que se encuentra conectado a la rama, a la consecuencia, y no a la raíz. Y es aquí donde es importante que leas o que te esfuerces y tengas mucho cuidado en seguir las instrucciones de un maestro cabalista, no uno que se dice cabalista, sino que ha demostrado ser cabalista. Número uno. Número dos, solamente leer y estudiar los textos que nos vienen directamente de la Kabbalah o de la sabiduría de la Kabbalah. No se puede hacer de otra forma por esta razón que te acabo de mencionar. Bueno, sigo leyendo. Sin embargo, el simple conocimiento de las palabras del lenguaje es insuficiente, pues conocer tan solo el nombre del objeto material
no nos va a proporcionar la comprensión suficiente de su forma espiritual. Únicamente el conocimiento de la forma espiritual le permite al hombre observar el resultado material, su rama. Podemos, por lo tanto, dice el Rab, concluir que, primero, el hombre debe llegar a la raíz espiritual, lo sabemos, a su naturaleza y a sus atributos. Y solo entonces podrá llamar a la rama por su verdadero nombre y estudiar la conexión que existe entre ella y su raíz espiritual. Y entonces, solo así vas a poder ir comprendiendo y entendiendo el llamado lenguaje de las ramas y facilitar de este modo un intercambio preciso de información que llamamos espiritual. Podríamos preguntar, dice el Rab, si es necesario llegar primero a la raíz espiritual. Y cuestiona, ¿cómo puede un principiante aventajar en esta ciencia si no comprende correctamente al profesor? Y he aquí algo muy importante. Se llama deseo. Deseo por la espiritualidad. Debe ser quemante, intenso. Debes tener un anhelo casi de fuego por ello. Un deseo intenso de la espiritualidad. Porque así vas a mantener esa carencia por querer saber acerca de la espiritualidad, ese deseo. Los cabalistas, cuando tenemos ese deseo, es decir, cuando tenemos esa carencia por ello enorme, eso es lo que los cabalistas le llaman el rezo. No es el rezo de ir a la iglesia y rezar un Padre Nuestro o qué sé yo. Esa carencia se le llama metida en un deseo y persistir. Es como un rezo pidiéndole al mundo superior que te lleve a conocerlo. Y así vas a ir encontrando el camino correcto porque te va llevando por el sendero y todo lo que implica que vayas caminando por el sendero. Pero todo empieza por el deseo. Si no crees, si no tienes el deseo, pues simplemente vas a dejar esto. Y ya vivirás otros tantos años en la vida y te morirás y volverás a nacer. Y en algún momento este deseo se prenderá nuevamente, quizá más maduro. De hecho es así, más maduro. Y entonces persistes y empiezas a conocer esto. Pero, dice el Rab, finalmente, solo estudiando las fuentes auténticas y distanciarse de los rituales materiales. Lo que te comentaba hace un momento. Muy bien.
Vamos a terminar aquí el capítulo 1 y nos vamos a ir al capítulo 2 que se llama El propósito de la Cábala. ¿Por qué hago todo esto? ¿Por qué estoy percibiendo la Cábala así? ¿Por qué quiero madurar el deseo por la espiritualidad? ¿Para qué propósito es entonces la Cábala? Lo vamos a ver en la próxima grabación. Mientras tanto, aquí le paramos. Muchas gracias. Buenas noches.